Y damos pase a la exposición del ingeniero José Isabel López, investigador y especialista del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México, con el tema Prevención y manejo del sílido asiático de los cítricos. Esta exposición se realizará a través de un video y bueno, los invitamos a revisarla. Mientras nuestro equipo la coloca, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Los saluda José Isabel López Arroyo. Soy investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en México. Es nombrado el INFAP. Antes de iniciar mi presentación, deseo agradecer a los organizadores que me extendieron esta invitación para participar en el evento. Para mí es un honor estar compartiendo esto con ustedes, así como con los colegas que también participan en el evento. Voy a iniciar mi presentación con la siguiente lámina. Prácticamente es el contenido, ¿sí? Y aquí lo que quiero recalcar es de que he preparado información para que les sirva a ustedes, obviamente, ¿sí? Y esa información en la que pues, nosotros, después de hierros, errores, fallos, hemos aprendido para tener una mejor estrategia para el manejo del sílido. Entonces aquí es información que espero que aprecien porque les va a evitar cometer esos errores. Perdón, se mueve la diapositiva, se movió sin querer. Y bueno, el tema es el sílido asiático de los cítricos, pero este está cercanamente asociado a lo que es el Wanglongbing. Wanglongbing, también conocido como la enfermedad del dragón amarillo de los cítricos, ¿sí? Es una enfermedad letal. Es considerada la peor enfermedad que pudiese una planta cultivada haber sufrido. De esta magnitud es el reto que enfrenta los cítricos en el mundo. ¿Sí? Están siendo afectadas por la peor enfermedad que haya existido en la historia de la agricultura. ¿Sí? En 10,000 años, como ya les comenté, ninguna planta había sufrido el ataque de un patógeno como el que está asociado a Wanglongbing. ¿Sí? La enfermedad, como mencioné, es letal y hace 20 años en que me vi envuelto en trabajar con el vector. En esas fechas encontraba en la literatura de que no existía cura, ¿sí? Eso significa que no había tratamientos curativos para la enfermedad y tampoco existía materiales resistentes a la enfermedad. Todas las especies de cítricos eran aparentemente susceptibles. Mucho de estos que le he mencionado ha cambiado gracias a la inversión en investigación que tiene principalmente Florida. En el año del 2021 se cumplió este récord, o sea, la investigación en Florida alcanzó $1 billón únicamente para la investigación en Wanglongbing. Aquí no se incluía manejo, ¿sí? Además está la investigación en Brasil, en China, España, en México también, etcétera, ¿sí? Entonces, en el corto plazo o en el mediano plazo, esperemos que existan ya alternativas al alcance de los productores que permitan enfrentar esta grave problemática. De aquí a que salga esas alternativas, nosotros estamos trabajando para comprar ese tiempo y poder esperar esas mencionadas alternativas. Bien, la enfermedad está asociada a una bacteria que se llama Candidatus liberibacter asiaticus. Esta es transmitida eficientemente por el sílido asiático de los cítricos, conocido científicamente como Diaforina cítrica. Cuando tengan la invasión, fácilmente les podrá facilitárseles el reconocimiento de la plaga en campo, porque las ninfas tienen esta excreción. ¿Sí? Es notable, fácilmente notable, y también
encontrarán al adulto en las hojas y éstas las encontrarán como si tuviese espinas. Esto debido a la posición que toma el adulto al alimentarse y guardar un ángulo de 45 grados. En la imagen de la izquierda, ¿sí? Los pequeños circulitos aquí que ven, esa es la bacteria. Esa es la bacteria, es una alfa protobacteria gram negativa. Sí, y aquí, particularmente en este tejido, también está acompañado por otro patógeno letal, que es el virus tristeza de los niños. Este mapa es interesante por la siguiente razón. En él se indica de que esta región citrícola, la del Mediterráneo, está libre de la enfermedad. ¿Sí? También ustedes son de los privilegiados en no tener la presencia ni del vector ni de la enfermedad. Y en el resto, sobre todo en África y en Asia, y sobre todo en las islas del Pacífico, de aquí la importancia de este mapa es porque de la experiencia de ellos, de la experiencia de esos países en el manejo del Wanglongbing, salió una estrategia que nos entregaron a los americanos para poder confrontar este terrible problema. Esta estrategia se llama el tripié. El tripié. Es lo que ha aplicado Brasil, también lo tuvo que aplicar Florida y nosotros también lo adoptamos en México. El tripié está constituido obviamente por 3 pies. Uno de ellos es la detección y eliminación de plantas enfermas. El otro pie es el uso de plantas sanas de viveros certificados y el otro pie es el control regional del vector. Este es el legado de esos países que sufrieron el ataque severo de Wanglongbing. Es lo que nos ofrecieron a los americanos para poder confrontar el problema. El Silio asiático de los cítricos llegó a México en el año del 2002. ¿Sí? En 1999 estuvo en el país la doctora Marjorie Hoy. Ella es probablemente una profesora emérita de la Universidad de Florida. ¿Sí? Y en esas fechas estuvo en México para alertarnos de la posible invasión de Wanglongbing y el Silio asiático de los cítricos. El Silio sí estaba en América, Wanglongbing aún no. ¿Sí? Entonces, eso fue en el 99 y desde esas fechas estuve revisando constantemente el avance de lo que sería el Silio, porque desde 1941 estaba detectado en la citricultura de Brasil. ¿Sí? Entonces, cercano a estos años, al 2002, hay un reporte de unos taxónomos donde indican la presencia del silio en Honduras y pues, obviamente era de pensar que pronto tendríamos la invasión del insecto. Generalmente, muchas de las invasiones en nuestro país ocurren en el área de la península de Yucatán. Es como en Estados Unidos, en la península de Florida, tienen un gran porcentaje de introducciones de plagas de los cultivos. ¿Sí? Entonces aquí la península de Yucatán prácticamente vive una situación similar. Por ejemplo, en el año del 2000 nos invadió el pulgón café de los cítricos. ¿Sí? Y era en esta área de Yucatán. Y pensamos que por esa área podría aparecer. En 2002, un equipo de americanos que estaban en el área citrícola de Texas visitaron esta zona para ver el avance del purón café de los cítricos y ellos fueron quienes encontraron en México por primera vez la presencia del silio asiático de los cítricos. Esto fue en el estado de Campeche. Posiblemente el silio tenía más años ya presente en el país porque tuvo que avanzar desde el estado de Quintana Roo de Yucatán para invadir Campeche. Al silio le tomó 6 años en invadir por completo la citricultura del país. Aquí voy a aprovechar para presentar también la invasión por Wanglongbing. Las poblaciones del silio que se encontraban en 2002 hasta el 2008 eran poblaciones libres de la bacteria, no estaban infectivas. En 2009, aquí en un pequeño poblado de pescadores en el estado de Yucatán, se encontró por primera vez Wanglongbing en limones. Esto fue en 2009. ¿Sí?
Esto fue en el 9 de julio de 2009, fue la primera detección de HLB en el país. Y para el mes de noviembre de ese mismo año, ¿sí? Completamente opuesto a esa primera detección, acá en la zona del Pacífico, en la zona productora de limón, se encontró en el mes de noviembre también de 2009 la presencia de Wang Longbing, ¿sí? Y de ahí, de esas dos primeras introducciones, ¿sí? Le tomó 8 años en completar la invasión de la citricultura, en infectar la infección, en infectar la citricultura con áreas en estas zonas productoras de limón de Jalisco, Colima, Michoacán, con huertos al 100% de infección. Actualmente, en México, el Psilio asiático de los cítricos está cumpliendo 22 años de... En el caso del Wang Longbing, ya son 15 años desde que nos invadió. Es necesario recordarles de que Wang Longbing se presentó en Florida, en Brasil, en 2004. Esa fue la primera invasión del continente americano. Posteriormente, en 2005, fue encontrado en Florida. Actualmente, nosotros, el año pasado, Senacica, que es la responsable de la sanidad en la agricultura en el país, estimó de que alrededor del 50% de la citricultura está infectada por el patógeno. Esto es un poco más de 300,000 hectáreas de cítrico. Les voy a estar a través de mi plática haciendo referencia a la citricultura tanto de Florida como la de Brasil. ¿Sí? Es posible que ya conozcan esta información, sin embargo, se las voy a estar recalcando para que la tengan bien presente. ¿Sí? En este año, la citricultura de Florida se desplomó a solo obtener un 8% de la producción que obtenían antes de la presencia de Wang Longbing. 8%, ¿sí? Y mucho de esto, quizás alrededor del 90%, se le atribuye a Wang Longbing. Esta es la historia de cómo se fue incrementando la citricultura de Florida hasta caerse. Y estas líneas que aparecen por aquí, ¿sí? Son factores que la estuvieron moldeando, ¿sí? Para tener ese patrón. El que dice H son heladas y muchas de ellas fueron terribles y muchas de ellas también alcanzaron al noreste de México. Por ejemplo, en el 88, ¿sí? En el 88, en México existió una gran mortandad de huertas, ¿sí? Esto debido a la congelación de los árboles por esa helada severa que sufrieron. Entonces, todos esos que aparecen como HE son heladas que afectaron a la citricultura de Florida. También hay el HU son huracanes, ¿sí? Y aquí faltan huracanes porque hay, con frecuencia, han reportado de que la citricultura de Florida, sobre todo en los últimos años, posiblemente asociado a cambio climático, han existido la incidencia de huracanes severos y que han afectado a la citricultura en el área. Aquí hay dos factores que no son climáticos. Esta área señalada con gris es la incidencia de cancro y la campaña que tuvieron ellos para erradicarlo, y en el cual tuvieron que abandonar posterior a la aparición de Wang Longbing. ¿Sí? Como les mencioné, Wang Longbing apareció en 2005 y a estas fechas, ¿sí? Al 2024, serían 19 años, y solamente están obteniendo un 8% de lo que obtenían antes de la aparición de Wang Longbing. Aquí viene el contraste entre lo que sería la citricultura de Florida y la de Brasil. Las barras claras al fondo, ese es el comportamiento de la producción de Brasil. Y las barras más oscuras es el comportamiento de la producción en Florida. ¿Pueden ver ustedes el contraste entre ambas citriculturas, ambas azotadas por un patógeno similar? Inclusive Florida atacado un año después de la incidencia del patógeno en Brasil. ¿Sí? Esto obviamente nos señala, ¿sí?,
un manejo exitoso de la enfermedad en Brasil. Se tienen decrementos recientes en la producción en Brasil, pero vean la diferencia con lo que existe actualmente en Florida. Esto es una gráfica también que compara la incidencia del patógeno, tanto en la zona productora de naranja en Brasil con la de Florida. Y si ustedes pueden ver, o sea, les mencioné de que las infecciones iniciaron en 2005 en Florida. Aquí estoy señalando de que en México nos alcanzó en el 2009. ¿Sí? Pero las barras oscuras, nuevamente esa es la infección en Florida. ¿Sí? Para 2012 había alcanzado un 80%, ¿sí? Un 80% de la citricultura. Y si ustedes pueden notar aquí, no existen datos, creo que aquí ya debería estar al 100%. En 2009 asistí a un congreso de la Sociedad Americana de Entomología y ahí se presentó una ponencia acerca de Juan Lombín en Florida. Y el ponente le preguntaron de que cuál era el futuro de la citricultura en Florida y él mencionó que seguramente para 2012 estaría acabada. Y bueno, para esas fechas prácticamente la totalidad de las huertas está infectada. Si ustedes pueden notar, a los brasileños lo mantuvieron a raya al patógeno hasta el año pasado de que dejaron de eliminar árboles y se les disparó hasta un 38% de incidencia. El año pasado, Senacica estimó de que nosotros teníamos una infección del 50%. En 15 años, con nuestros recursos, hemos tenido un mejor manejo al que ha tenido Estados Unidos. Estos son los efectos de Juan Lombín, efectos finales. Es una foto de Florida y la tomé porque antes no teníamos fotos de esa devastación. Ahora ya las actualizamos, ¿sí? Existen áreas que están severamente afectadas. Estos son áreas con Juan Lombín y aparte afectadas por sequía. Y en esta área ya tumbaron todos los árboles y la están eh, repoblando con limón persa. Esta área antes era conocida como la capital de la naranja y ahora en son de burla le llaman la capital de la leña. Vamos a tomarnos unos momentos para repasar estos conceptos básicos. Sí, espero que cuando llegó COVID a su área también les hayan estado mencionando del triángulo de la enfermedad. Sí. En humanos, así como en plantas, para que se dé la enfermedad, necesitan existir tres factores. Una es un huésped susceptible, que se den las condiciones adecuadas para que el patógeno se desarrolle y tener así la enfermedad. El triángulo va a cambiar según los integrantes de él, ¿sí? Por ejemplo, si no hay condiciones adecuadas, posiblemente la enfermedad no se va a desarrollar tan bien. O si tenemos, por ejemplo, aquí una planta altamente resistente, aun cuando esté el patógeno, pues no se va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, esos son los cambios en la forma del triángulo. En el caso de Juan Lombín, ¿sí? Hay un elemento más, que es el vector. Y esto hace un poco más complejo lo que podría ser el manejo de la enfermedad. O sea, ahora no es un triángulo simple, se construye una pirámide, ¿sí? Mucho más compleja. Y en el caso de México, nosotros nos concentramos en el manejo del vector, ¿sí? Creímos que si manejábamos al vector, si lo eliminábamos, difícilmente la enfermedad podría desarrollarse. No habría quien lo transmitiera. Voy a empezar esta área que es el monitoreo del insecto, ¿sí? Les recuerdo de que ingresó en 2002, ¿sí? En 2002. Y esta red de monitoreo inició alrededor del 2010 y se establecieron miles de trampas, ¿sí? Posiblemente se llegó a tener una red de monitoreo de 120,000 trampas en toda la zona citrícola de México.
¿sí? Aquí lo que está en verde en estas áreas, ¿sí? Lo que está en verde, bueno, lo que está coloreado son las zonas citrícolas. En todas ellas, en los 24 estados productores de cítricos en el país, se estableció esta red de monitoreo. Lo que está en verde son trampas que no realizaban capturas, siempre iban y se revisaban y había ceros, cero insectos. ¿Sí? Y lo que está en amarillo, ¿sí? Se tenían capturas de 0.1 a 3 insectos por trampa, ¿sí? Lo cual pues podría indicarnos de que éramos exitosos, ¿sí? Porque teníamos muy bajas poblaciones del silio. ¿Sí? Pero lamentablemente eso no era cierto. Estábamos viviendo una mentira, ¿sí? Porque la red de monitoreo no estaba siendo exitosa. Aquí les presento en el caso de Colima, que es un estado productor de limón mexicano, ¿sí? Lo que está en azul son huertas que no tenían trampas. Vean cómo no se cubrieron ellas. Y lo que está en rojo son huertas que tenían trampas para el monitoreo. ¿Sí? No había aquí una completa cobertura de lo que sería el área citrícola en el país. Y eso, o sea, nos generaba a nosotros controversias, el de por qué, usando una gran cantidad de trampas, no estaba cuando menos la superficie citrícola cubierta en forma relativamente uniforme. ¿Sí? Nosotros en el INIFAP hicimos un análisis de lo que estaba pasando y con estudios del desarrollo del vector en el país, determinando las zonas que favorecían el desarrollo del insecto basado en las unidades calor, sí, y también con probabilidades en el desarrollo potencial de la enfermedad también en el país. Tomamos la información que existía de esos monitoreos y análisis, de tal forma de que nosotros presentamos a Senacica un nuevo plan de monitoreo. Y por ejemplo, en esta lámina, o sea, anteriormente aquí había 2.834 trampas en el estado de Colima, y nuestro nuevo protocolo prácticamente reducía el número de trampas a la mitad. ¿Sí? De 2.800 se pasó a 1.400, con un 50% de reducción, y aquí, a diferencia del anterior, con una cobertura mucho más uniforme de lo que sería la zona citrícola. ¿Sí? También lo que planteamos es que anteriormente se establecía una trampa y posteriormente alrededor de 50 metros o más se establecía una nueva, se rodeaba prácticamente una huerta con 4 trampas, ¿sí? Pero estas no eran exitosas, ¿sí? Trampas individuales es muy difícil de que puedan determinar la presencia del insecto. Entonces nosotros cambiamos también esto y sugerimos de que se establecieran sitios de monitoreo, los cuales estaban constituidos por el establecimiento de 20 trampas, cada trampa establecida en árboles alternos, de tal forma de que en los sitios de monitoreo se utilizaban 40 árboles, y el siguiente sitio de monitoreo se establecía a 1.600 metros. Y esto no es una distancia que fue tomada azarosamente, no, viene de estudios científicos que se realizaron de la distribución probabilística del insecto en la región y se estableció de que con esta separación se podría estimar mucho más precisamente la presencia del insecto en el área. Entonces, con este nuevo sistema de monitoreo, estos fueron los resultados que empezamos a ver. Al momento de establecerlo, de inmediato se encontró un 850%, ¿sí?, de capturas del insecto. Esto es lo que estábamos perdiendo, ¿sí?, con ese monitoreo que se estaba realizando. Entonces los incrementos, y posteriormente cuando había más, o sea, acá no era tanta la diferencia, pero sí cuando había poblaciones muy bajas. Eso es lo que estábamos subestimando, ¿sí? Y con nuestro nuevo plan de monitoreo corregimos. Ahora, con las trampas, sí, Estados Unidos, ellos anunciaron una trampa que aparentemente era específica para la captura del silio asiático de los cítricos. ¿Sí? Es una trampa que alrededor de 6 años costaba $2.31 cada una,
$2.31 cada una. Actualmente cuestan 2.60 centavos, $2.60. Es una trampa bastante cara para la citricultura mexicana. Y de inmediato aquí en el país, por esa situación, se originó una guerra entre los productores de trampas para el monitoreo. Al INIFAP nos dieron la tarea de evaluar cuál sería una trampa realmente efectiva para la captura del silio asiático de los cítricos. Aquí solamente hay unos ejemplos de todas las trampas que nosotros evaluamos, de los diferentes productores y trampas que nosotros creamos. Evaluamos 27 trampas. Y esto fue uno de los resultados que obtuvimos. ¿Sí? Generalmente, en todos los ensayos, la trampa americana, la amarilla esa que les mostré de $2, siempre era la más eficiente, ¿sí? Siempre era la que presentaba la mayor captura, ¿sí? Y siempre nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan eficiente? No creemos que sea el color. Bueno, lo que hicimos fue de que le removimos el pegamento que traía de origen y lo sustituimos con el que nosotros utilizamos. ¿Sí? Y esto fue la respuesta que encontramos. Si le remueves el pegamento, las trampas que estaban en el país eran mucho mejores que las de ellos. Y aún con el pegamento original, teníamos trampas que también eran altamente eficientes en la captura del silio. Entonces aquí el detalle está en el pegamento de la trampa. Revisen las trampas que van a utilizar, ¿sí? Porque muchas vienen con pegamento de muy baja calidad. El de ellos es altamente efectivo y lo tuvieron que reducir porque presentaban una alta captura de insectos no blanco. O sea, las trampas se llenaban prácticamente, pero con insectos que no eran los que deseábamos capturar. Este es una trampa, este es un modelo que nosotros propusimos, es una trampa piramidal. ¿Sí? El detalle de esta es de que siempre ofrece una cara, ¿sí? Una cara para que llegue el insecto o para que se tropiece con él. Y esta trampa está sujetada con este aditamento. Este aditamento es clave, le llamamos destorcedor, y es el que le permite girar, ¿sí? Le permite girar a la trampa de tal forma de que siempre está ofreciendo una cara para que el insecto sea impactado. Aquí está un acercamiento de lo que es, el destorcedor, ¿sí? No es caro, ¿sí? Es una inversión altamente redituable, ¿sí? Si van a monitorear, procuren obtenerlo, porque eso le va a permitir que sus trampas giren y que aparte con los ventarrones que ahora existen con cambio climático, eso les va a evitar de que se pierdan o se rompan porque no tienen ese movimiento. Ahora volvamos al tripié. Y esto aquí regreso, ¿sí? Porque les comentaba anteriormente, o sea, los brasileños han sido exitosos, ¿sí? Y se les preguntó, y no negaron ellos la respuesta, de que cómo lo hicieron, ¿sí? Esto fue en un evento en California en 2019, y ellos nos mencionaron, hemos aplicado a pie juntillas lo que es el tripié, ¿sí? ¿Sí? Nosotros, decían, tan pronto encontramos un árbol enfermo, lo removemos, ¿sí? Y en el caso de México, los dejamos prosperar. De tal forma de que actualmente esta es una situación en muchos de los estados debido a que no eliminamos plantas. Actualmente ya no podemos eliminar porque estaríamos en el riesgo de eliminar o desaparecer la citricultura. El control del vector. Los brasileños tan pronto encontraban un insecto, de inmediato empezaban las aplicaciones. En diferentes foros han señalado de que las aspersiones llegaban a alcanzar un número de hasta 56 aspersiones, que sería prácticamente una cada semana, o 36 porque después redujeron en el caso de planta adulta a estar aplicando cada 10 días. ¿Sí? Y el detalle es de que se hace eso porque el insecto tiene una gran capacidad de moverse. En un momento está aquí y luego posteriormente se va a mover cerca de una milla.
Si hay vientos fuertes, lo puede desplazar hasta 80 kilómetros, o vientos huracanados lo puede llevar más allá de 500 kilómetros. Entonces, los brasileños lo que han hecho para tratar de evitar de que se dé esa situación es el manejo regional. Y se les ha dado muy bien, porque en el caso del área empresarial de Sao Paulo, existen huertos extensos, ¿sí? Bastante extensos. Aquí hay un ejemplo. Este es un huerto de 7,000 hectáreas, ¿sí? Y el dueño aplica en estas 7,000 hectáreas, que es todo esto que se ve aquí, pero además lo hace en 4,000 hectáreas más, que están alrededor de su huerto. Esto debido a que no deseaba él depender de la suerte del vecino. La enfermedad también se le conoce como la enfermedad del mal vecino, porque si tú no haces nada, sí, no podrás evitar que se vaya a un huerto donde sí se están haciendo las cosas efectivamente. Y aquí un detalle es de que la toma de decisiones aquí es de una sola persona, ¿sí? Él decidía sobre la suerte de esas 11,000 hectáreas. Esto viene de Renato Bassanesi, un fitopatólogo de Brasil, del Fundecitrus, sí, donde él presenta el desarrollo epidemiológico de Guanglongbi, de si se hace con manejo regional, será la única forma de impactarlo, porque si usted lo va a hacer en forma individual, no hay forma de manejar Guanglongbi, ¿sí? Si tiene una hectárea, 5, 10, quizás hasta 50, no va a poder usted eliminarlo, ¿sí? Estas experiencias vienen de Sao Paulo, con huertas del tamaño de las que le mencioné, pues más de 7,000 hectáreas. Nuestra citricultura está caracterizada por tener una gran cantidad de huertas del tamaño de 1 hectárea, 2 hectáreas, etcétera. Entonces, lo que hizo el gobierno federal fue establecer un programa para tratar de efectuar una estrategia de manejo regional en estas. Sí, prácticamente se estaba buscando proteger el 30% de la citricultura cuando inició el problema de Guanglongbi, sí, para dar tiempo a los productores para que se organizaran y pudieran ellos en forma organizada enfrentar este problema. De aquí surgieron esta estrategia que se llaman las áreas regionales de control, también se les llamaban ARCOS. Actualmente cambiaron al nombre de AMEFIS, que son las áreas de manejo epidemiológico fitosanitario, pero son los mismos ARCOS, el mismo objetivo. Ahora, actualmente, 15 años después de la invasión de Guanglongbi, vivimos una situación muy diferente. Antes no teníamos el patógeno, actualmente está en más del 50% de las huertas. Y obviamente la estrategia de lo que fue el tripié ya no puede seguir. ¿Sí? Estamos ahora concentrándonos en lo que es el manejo del sílido, ¿sí? Pero además es necesario ponerle atención a todo el manejo de que sería el árbol y la huerta, ¿sí? Aquí no se los voy a explicar porque no puedo tomar mucho tiempo, pero a lo que se reduce todo este esquema es a proteger toda la fruta, ¿sí? De factores diferentes a Guanglongbi, ¿sí? Porque contra esos factores, contra la mayoría, hay algo que es eficiente y en el caso del Guanglongbi no tenemos alternativa, ¿sí? Entonces a eso se reduce toda esta estrategia. Muchas de estas prácticas ustedes las realizan, nada más van a tener que hacerlas más eficientemente y posiblemente agregar, por ejemplo, la adición de hormonas a través del año. Guanglongbi ha funcionado en Brasil porque demanda una gran cantidad de recursos económicos para su manejo. Y sobre todo esto está basado en el manejo del vector. En nuestro país, nuestros productores no tienen la misma cantidad de recursos que esos brasileños que son dueños de esos ranchos. Entonces estamos buscando alternativas y una de esas fue manejar al vector en focos, ¿sí? Y de aquí el objetivo de esto era determinar la presencia de dónde estaba el insecto e ir directamente hacia ahí, ¿sí? Para tratar de evitar
pérdida de recursos o ahorrarlos. Y por ejemplo, en esta huerta prácticamente únicamente se estaría protegiendo el 12% de los árboles. Aquí un 30% y aquí se tuvo que realizar al 100% porque se invadió prácticamente por completo. ¿Sí? Pero lo que se busca aquí es ahorrar el recurso para tener la posibilidad de hacer más intervenciones, ¿sí? Porque el productor mexicano no tiene el recurso, como ya los mencioné, de los brasileños. Y aquí una de las preguntas es, si hacemos el manejo regional únicamente en focos, ¿es posible de que esto llegue a funcionar? Sí, lo único que va a requerir es trabajo en campo de técnicos para determinar dónde están estos focos. En México lo hicimos, posiblemente se relegó, pero podría ser una estrategia que les pueda funcionar. Ahora, en 2002, les espero recuerden de que se ingresó al Cílido a México. El Cílido estaba siendo seguido por lo que es el principal enemigo natural. ¿Sí? Este es el parasitoide Tamarixia radiata. Nosotros lo encontramos en 2003, ¿sí? Y eso obviamente ha sido un alivio para la citricultura del país. Prácticamente el parasitoide solito, se distribuyó a todas las zonas citrícolas del país, incluso en áreas que no eran citrícolas, pero que tenían, por ejemplo, árboles a nivel de casa o en los patios. Nosotros únicamente lo que hicimos fue aprovechar la presencia del insecto. Aquí hay dos manuales de producción, uno es colombiano, el que está a la derecha es el mexicano. Y aquí deseo mencionarles de que para la producción de tamarixia no se requieren instalaciones estas son las que existen en el país, esto es en la península de Yucatán, la otra es de un productor privado en el noreste de México, pero no se requieren instalaciones así. Aquí lo único que se requiere son ganas para hacer la producción del parasitoide. Aquí nosotros lo iniciamos, lo encontramos al parasitoide y nosotros en INIFAP fuimos los que desarrollamos el programa de cría masiva del insecto en México. Esta es una nota de California, ¿sí? Alrededor de 2010, los que estábamos involucrados en la producción de tamarixia, nos reunimos en el estado de Texas. Ahí participaron los tejanos, la gente de Florida, gente de Brasil, y yo estuve por parte de México, porque yo traía mi proyecto de producción masiva de tamarixia. Ahí estuvo ausente California y los criticamos bastante porque California es reconocida en el mundo como la cuna de control biológico, ¿sí? El control biológico de plagas, y en esa reunión no estaba participando, se estaban negando a ser parte de la estrategia. Ellos llegaron posteriormente, desarrollaron el programa, y esta nota es de este año, donde señalan de que el Cílido en el estado de California ha declinado sustancialmente y se lo achacan a la presencia de Tamarixia radiata, a las liberaciones de Tamarixia radiata en el área. El parasitoide es afectado por una gran cantidad de agroquímicos. Aquí los que están en verde son los únicos que son de cierta forma seguros para la convivencia con Tamarixia radiata. En el país tenemos una gran cantidad de laboratorios de agentes de control biológico. Estas son dos crisopas, una es una larva desnuda y la otra es conocida como larva cargabasura. Estas especies las tienen ustedes también. Aquí evaluamos nosotros las liberaciones de crisopas de esas especies contra insecticidas y lo que encontramos fue de que existía prácticamente una respuesta similar entre el efecto de insecticidas y las liberaciones de crisopas. En un inicio es posible de que no lleguen a observar el ataque de diferentes enemigos naturales en sus huertas contra la posible invasión del Cílido, pero posteriormente estos empezarán a surgir. Hay una gran diversidad de ellos y confío en que la gran biodiversidad que existe en Perú pueda atacar a lo que sería este invasor. En este año, en INIFAP, se están haciendo investigaciones para tratar de aprovechar este depredador. Es una catarinita, se llama Exocomus insatiabilis.
¿sí? Es el insaciable. Se encontró en los invernaderos donde se produce Atamarixia y era un problema porque prácticamente estaba devorando a todas las ninfas donde se debería de reproducir Tamarixia. Entonces estamos tratando de aprovechar la presencia de este insecto benéfico. También hay entomopatógenos, me comentaban de que posiblemente no tengan ustedes las condiciones para el uso de estos. Nosotros los hemos utilizado en el país. Aquí en 2013 se hicieron aplicaciones masivas en diferentes áreas citrícolas del país. En Brasil, esto fue en 2013. Los brasileños empezaron a utilizar al hongo entomopatógeno hasta 2018. La selección de insecticidas tienen que ser muy cuidadosos. Obviamente los mercados internacionales les van a dictar qué productos pueden utilizar. Y a los productores de limón persa, ellos tienen una base de datos donde están los listados de los diferentes insecticidas que son prohibidos o están restringidos para uso porque los mercados internacionales no los aceptarán si llevan residuos. Existe una gran cantidad de productos que se han evaluado, sobre todo en Brasil y Florida, y aquí indica modo de acción, está en inglés. Hay al menos 16 diferentes modos de acción, de 30 que existen en la clasificación de los modos de acción de los insecticidas. Estas son dos referencias que son de Florida. En ellos pueden encontrar ustedes todos los productos que son altamente efectivos para el manejo del vector. Nosotros en el país evaluamos en las diferentes zonas citrícolas diferentes productos y los concentramos en este documento que es de libre circulación. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente en Internet. Y aquí nosotros iniciamos el plan de uso de insecticidas con esto. ¿Sí? Hicimos una programación del uso de insecticidas basado en los modos de acción para evitar un problema posterior. ¿Sí? El problema sería que surgiera resistencia a insecticidas en el vector y que posteriormente no pudiésemos controlarlo. Esto le está pasando actualmente a Brasil. ¿Sí? Nosotros tratamos de evitarlo desde un inicio. Este esquema nosotros lo presentamos en alrededor del 2011 en una reunión en Orlando y posteriormente surgió este esquema que fue producido por el Comité de Resistencia a Insecticidas. Obviamente lo presentaron más bonito, pero es el mismo. Y hay resistencia a insecticidas, estos son datos en Florida, estos son datos en México, esta es la información en Brasil. Y vean cómo es que van ustedes a generar resistencia. Esta es una lámina de uso de insecticidas en Brasil. Y vean, en la página aquí, estos son colores que aparecen de ellos. Ya aparecían ahí en la página, pero yo me permití aparte señalar con estas flechas amarillas. Todos estos son puros piretroides, insecticidas piretroides, y prácticamente para el manejo de lo que sería el fílido lo realizaron con el 58% de insecticidas piretroides. ¿Sí? Eso facilita el surgimiento de resistencia a insecticidas y es lo que está afectando actualmente a los brasileños. En el país hemos seguido evaluando productos tanto convencionales como biorracionales. En el caso de los convencionales hemos estado evaluando dosis bajas y estrategias de aplicación para hacerlos estos atractivos a la economía del productor mexicano. Aquí les voy a mostrar rápidamente lo que se dé, de cómo se podría seleccionar productos para evitar el surgimiento de la resistencia. Bueno, no corrió, pero es una ruleta, era una ruleta que debería de correr, no corrió. Y aquí lo que resultaba era de que en esta ruleta seleccionaba a este insecticida, ¿sí? A este que viene de este grupo, el grupo 21, donde están estos insecticidas que afectan al complejo mitocondrial. Aquí también, cercano a estos grupos, aparecen que seguramente lo utilizan, es el Spirotetramab, está en otro grupo diferente. Y acá está otro más,
que es el buprofesin, que es un insecticida hormonal. Aquí de lo que se trata es de utilizar diferentes colores. Irak presenta a los diferentes grupos en diferentes colores para sugerir precisamente eso, de que se vaya utilizando un color tras otro o brincándolo de otros, ¿sí? Para evitar ese surgimiento de resistencia. Es completamente fácil. Ahora, también en México, el uso de insecticidas y también de las estrategias de manejo del vector, hemos sugerido de que sean dirigidas a los árboles jóvenes. ¿Por qué? Porque son los criaderos del sílido, ¿sí? Ahí, con la constante brotación a través del año, prácticamente se están siendo atacados constantemente a través del año y obviamente produciendo insectos. En el país traemos nosotros como 20 adultos por trampa, y esta es la densidad que traen los brasileños por trampa amarilla, 0.004. Esto es lo que nosotros buscamos y pues vean la diferencia. La diferencia, aún nos falta bastante trabajo por hacer. En Florida, lo que están haciendo para las plantas jóvenes es cubrirlas con estas bolsas. Cada bolsa cuesta $8.5. Como la planta crece, la bolsa también debe de crecer. Pienso de que ustedes en el área, así como en México, debe de haber material barato para hacer estas bolsas. O sea, el objetivo de aquí es establecer una barrera mecánica entre el árbol y el vector. También para México nosotros creamos este protocolo de muestreo secuencial, el cual ayuda en la toma de decisiones a manejar al vector de una forma más racional. En este protocolo, ¿sí? Aquí lo que menciona, en el área roja que se ve, aquí indica controlar. ¿Sí? Esto viene de hacer muestreos en campo, ver cuántos insectos hay en trampa y si la densidad que existe cae en esta zona, se debe de controlar. Esto porque seguimos nosotros un umbral de intervención de 0 adultos por trampa amarilla pegajosa. Cuando la densidad es baja y cae en esta zona también se le llama zona de incertidumbre. Aquí lo que se recomienda es no debes de controlar, pero sigue el monitoreo en 1 o 2 semanas más para que veas cómo está la población y puedas tomar una decisión mejor. Cuando la densidad está aquí en esta zona verde, aquí no hay necesidad de manejar porque no representan las poblaciones existentes un riesgo en ese momento, para lo que sería el árbol o la huerta. Se me pasaba aquí mencionarles de que es posible de que no puedan realizar todas estas aplicaciones, ¿sí? Porque en el caso del limón, muy seguramente les va a estar con frecuencia indicando de que deben de controlar, ¿sí? Pero aquí la sugerencia es de que se aplique el protocolo, porque al final les va a dar una imagen de lo que fue su manejo a través del año. Aquí, como hay muchos puntos en la zona roja, sí, eso indica de que en esas ocasiones se debió de haber manejado el vector. ¿Sí? Aquí la zona amarilla, donde no se debería intervenir, ¿sí? Van a tener una imagen práctica de lo que sería el manejo del vector en su área. Ahora, es un problema complejo, mas sin embargo, tenemos nosotras varias áreas que han sido exitosas en México. Aquí les presento una. Esta es la zona citrícola del estado de Yucatán. Ahí hay 20,000 hectáreas y tenemos 13,800 productores. 13,800 productores que tuvieron que ser organizados para que respondieran al unísono, así como lo hacía el brasileño que protegía a 7,000, 11,000 hectáreas. ¿Sí? Aquí organizamos 13,800 cabezas para que ellos respondieran al unísono el control del vector. Sí, esto actualmente está mostrando excelentes resultados en la península de Yucatán. Hay limón persa, cítricos dulces, pero también tenemos un ejemplo exitoso en el estado de Michoacán con limón mexicano. Este es el seguimiento que nosotros le damos a las huertas por parte del gobierno federal.
Esto se realiza en cada uno de los estados citrícolas. Estamos con los técnicos, con los productores, con los representantes de ellos, trabajando a través del año para decidir qué hacer contra la presencia del vector en esos momentos en la huerta. Este es el ejercicio del año pasado. Se tuvieron aplicaciones de insecticidas convencionales, biorracionales y liberaciones de tamarixia. Ahora, frecuentemente, si ustedes revisan muchos de los estudios que han producido la gente de Brasil y la gente de Estados Unidos, al final en su conclusión dice, hemos realizado esto, pero no dejen de controlar al vector, ¿sí? Y aquí deseo yo recalcar la importancia aún más del vector. En México tenemos dos poblaciones de bacterias que son diferentes, ¿sí? Este gran círculo que está aquí, esa es una bacteria diferente a la que existe en la zona de la península de Yucatán. Y está caracterizada, ¿sí?, con la presencia de profagos. ¿Sí? Los fagos son elementos genéticos que sirven para la caracterización de las bacterias. O sea, nosotros caracterizamos esas dos poblaciones. ¿Sí? Tenemos que pertenecen a dos invasiones diferentes. La del Pacífico, que les mencioné, que apareció en noviembre de 2009, y la de Yucatán, que apareció en julio de 2009. Son dos bacterias diferentes. Entonces aquí tenemos el profago tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Los tejanos también lo tienen el tipo 1 y el tipo 2, pero ellos aparte han encontrado de que el tipo 1 y el tipo 2 tienen subtipos. Y lo que hemos nosotros encontrado actualmente es de que el tipo 1 y el tipo 2, en el caso de México, se están recombinando para dar el surgimiento a una nueva raza de bacteria que no sabemos cómo viene. Sí, vamos a tener que evaluar, ¿sí?, su severidad, ¿sí? Pero esto es debido a que se deja al vector libremente y también a la eliminación de plantas. O sea, la bacteria sigue creciendo en el área, sigue creciendo y esta va a cambiar, va a mutar hasta tener esta situación y que no sabemos cómo viene, cómo se va a desarrollar. Aquí concluyo mi exposición. Espero no haberlos cansado. Sí, les agradezco mucho el haberme nuevamente invitado. Estos son mis datos por si desean contactarme. Muchas gracias, muy amable por su atención. Bien, agradecemos la exposición del ingeniero José Isabel López sobre prevención y manejo del sílido asiático de los cítricos, con un aplauso que se escucha hasta México, ¿no? Claro que sí. Y recibimos igualmente al ingeniero Orlando Dolores, director general de Sanidad Agraria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, quien expondrá el tema Acciones del SENASA para evitar el ingreso del HLB. Debo anunciar que luego de la exposición del ingeniero Dolores realizaremos el coffee break correspondiente. Ingeniero Dolores. Y nuevamente un fuerte aplauso para el ingeniero Dolores, por favor. Ok, muchísimas gracias. En realidad me da mucho gusto ver tantos amigos acá dedicados a la producción citrícola y también a otros productos. Y agradecer a ProCitrus por esta invitación, ya que con ProCitrus tenemos una larga data de un trabajo conjunto para poder controlar no solo los temas relacionados a HLB, sino también otros temas como son moscas de la fruta, el cancro de los cítricos y una serie de plagas pues que amenazan nuestra producción citrícola en el país. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Vamos a, por favor, si me ayudan con pasar la lámina. Bueno, como ya comentó el expositor anterior, el HLB es una enfermedad pues devastadora. Ya ustedes vieron en la exposición anterior lo dramático que es cuando esta plaga ingresa a un país, rápidamente afecta a las plantaciones. Así que no voy a repetir mucho estos temas. Producen ese tipo de deformaciones en los frutos, las manchas en las hojas, y es fácilmente también detectar esta plaga en campo o en los hospederos que tiene esta plaga HLB, ¿no? Adelante, por favor.
Ok. Bueno, uy, se pasó. Ya, ok. ¿Y el puntero cuál es? Esta, ¿no? No hay puntero. Ah, ok, ya, gracias. Ok, entonces es una plaga de rápida diseminación, ya lo dijeron, tenemos experiencias en algunos países que nos han comentado que entre 5 y 8 años las plantaciones pues, se infectan y rápidamente pierden la producción. No tiene control, que es un tema muy interesante que debemos nosotros tener en cuenta, y los daños, pues, como vuelvo a repetir, son severos en las plantaciones. ¿Cómo se disemina el HLB? Ya el expositor anterior igualmente estaba comentando. Básicamente tenemos por transporte de plantas de cítricos que pueden tener ya sea, por ejemplo, plantones o otros hospederos que puedan contener la plaga. En el Perú principalmente nosotros hemos detectado, como más adelante les voy a explicar, hay un follaje o una planta que se llama murraya o mirto, que es una de las principales plantas que transporta sobre todo el vector, que es Diaphorina citri, y principalmente por el sílido, ¿no? Que ya podría, al traer esas plantas, el sílido que podría estar infectado, entonces podría traer el HLB a nuestro país. Según la literatura, principalmente nosotros participamos en COSABE, por ejemplo, y también en los países de la Comunidad Andina. El HLB está distribuido prácticamente en toda América, a excepción de Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, ¿no? No tenemos todavía esas enfermedades según esta literatura. Tenemos algunas sospechas, pero no podemos tener un comentario concreto mientras no hay una comunicación oficial. Sin embargo, el vector, como ustedes pueden apreciar en el mapa, sí está presente, por ejemplo, en Ecuador y también en Bolivia. Y la plaga HLB, pues no está en Perú y Chile, ¿no? En el resto de los países, Diaphorina citri no está en Perú y en Chile, a diferencia de los demás países que sí ya prácticamente está diseminada. Bueno, acá no se nota muy bien el cuadro, yo quise poner acá nosotros tenemos registros de la producción citrícola nacional como resultado pues de un programa que tenemos de moscas de la fruta, donde el productor va, se inscribe, presenta una declaración jurada, ¿no? Y ese registro lo tenemos a nivel nacional. Estos registros indican que tenemos más de casi 51.000 hectáreas de producción citrícola y con las variedades, limones, mandarinas, todos los cítricos. Por ejemplo, en Piura se reporta que hay 13.000 hectáreas según nuestros registros como SENASA, porque esos registros están basados pues, en los productores que certifican sus campos para poder exportar. Sin embargo, como ustedes entenderán, mucha producción de cítricos, sobre todo en lo que es limón sutil, pues no necesariamente lo exportan y no se registran. Se estima que en Piura hay alrededor de 18.000 hectáreas de limón, por ejemplo, ¿no? Y un poquito de mandarina, que la verdad que no es relevante, ¿no? Entonces, sería las áreas de riesgo donde en el caso que ingrese el HLB o si disemine Diaphorina citri, podría traer pues consecuencias para la producción de estos productos en el Perú. Entonces, cómo hemos venido trabajando dentro de SENASA conjuntamente con el sector productivo, especialmente con ProCitrus, desde hace años anteriores? Nosotros tenemos en el 2016 se declara pues la alerta fitosanitaria para esta plaga y su vector Diaphorina citri, ¿no? Se publica en el peruano esta resolución en el cual pues se declara en alerta fitosanitaria. Luego, en el 2017 nosotros aprobamos un procedimiento para lo que es vigilancia y control de HLB en el Perú. Entonces, hay una normativa que regula cómo es el procedimiento para, en el caso nuestro, para poder intervenir ya sea en zona urbana o en campos agrícolas para poder hacer la vigilancia, el control de HLB y su vector Diaphorina citri, ¿no? Entonces, eso está regulado, hay un procedimiento oficial. Nuestros inspectores que trabajan en campo manejan estos procedimientos para ejecutar las acciones de control o en todo caso la vigilancia para evitar el ingreso de esta plaga.
También tenemos normativa regional, por ejemplo, la FAO, ¿no? Tiene unos lineamientos para lo que es el HLB. También tenemos una decisión dentro de la comunidad andina. Perú es parte de la comunidad andina y dentro de eso hay un comité que se llama el COTASA, el Comité Técnico de Sanidad Agraria. Entonces, dentro del COTASA trabajamos estas normativas, ¿no? La decisión 769, por ejemplo, declara en alerta fitosanitaria también, y la decisión 1850, que es el Plan Andino de Prevención y Contingencia para el HLB. Y Perú también es parte de COSABE. COSABE está integrado por 7 países de América del Sur, básicamente Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y Bolivia, y Argentina también. Y dentro del COSABE también nosotros participamos para emitir estándares, para que estos estándares se cumplan pues dentro de estos 7 países, ¿no? Hablamos de estándares fitosanitarios, ¿no? COSABE es el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur. Entonces, ahí está marco normativo a nivel regional, a nivel de Sudamérica, y finalmente también nosotros hemos gestionado como SENASA en los gobiernos regionales de Tumbes y Piura, que son las áreas críticas o las áreas de riesgo para esta plaga. Hemos coordinado para que las autoridades regionales participen y puedan a través de unas ordenanzas regionales, se han formado comités para prevenir el ingreso de estas plagas y para hacer acciones conjuntas con el SENASA para poder evitar el ingreso de la plaga y su vector. Entonces hay una normativa, ahí les dejo los links para que lo puedan revisar con mayor detalle. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en el Perú en concreto, ¿no? Lo que venimos haciendo es vigilancia. Y la vigilancia básicamente, nosotros tenemos personal de campo que está visitando normalmente los campos y la zona urbana donde hay hospedantes. Y el hospedante principal en la zona urbana es la morralla o el mirto, ¿no? Que normalmente lo utilizan pues para los arreglos florales. Ese es el hospedante principal. Entonces, ahí en el cuadro ustedes pueden ver qué área hemos vigilado a nivel nacional y en el mapa ustedes pueden apreciar también esos puntos verdes donde nosotros hemos trabajado haciendo vigilancia a nivel nacional y la cantidad de hectáreas que hemos trabajado. Si ustedes ven en el año 2023, ¿no? Se vigiló 37.000 hectáreas y eso fue básicamente porque normalmente con ProCitrus hemos trabajado en forma conjunta. ProCitrus hasta el año 2023 nos ha venido apoyando con personal de campo porque es uno de los principales problemas que tenemos como institución pública, no tenemos mucho personal y a través del personal que contrataba ProCitrus hemos hecho los barridos, prácticamente hemos vigilado todas las áreas citrícolas, sobre todo acá en Piura, ¿no? Todas, exclusivamente todas, para ver si es que tenemos el vector o en todo caso también los síntomas del HLB. Lo bueno es que no hemos encontrado síntomas de HLB. Hemos enviado muestras al laboratorio, tanto de insectos como de plantas, y ahí están las cantidades de muestras de laboratorio que tenemos desde el año 2019 hasta junio del 2024. Todas esas, absolutamente todas, han salido negativas a HLB. Entonces, la plaga no está presente, el HLB no está presente en nuestro país. Eso en relación al HLB. Bueno, toda esta información nosotros lo tenemos sistematizado, debidamente georreferenciado, tal es así que inclusive nosotros tenemos plenamente ubicado todas las plantas de morralla, por ejemplo, que existen en las ciudades, ¿no? Entonces, nuestro personal continuamente está visitando estas plantas en la zona urbana y también en campos para ver si es que tenemos incursiones de diaforina citri, que es el vector de HLB. Entonces, hay personal de campo que viene trabajando. Esto es en campo, esto es lo que les mostraba, si ustedes pueden ver, es en ciudad, ¿no? Y esto es en campo, en la zona prácticamente citrícola, donde también tenemos el mismo trabajo personal que está vigilando continuamente las plantas para ver si es que encontramos el vector, ¿no? O los síntomas de HLB. Tenemos brotes de diaforina citri, el vector de HLB en el Perú, y esto es en Tumbes, por ejemplo. En este año 2024 hemos tenido 8
8 incursiones, y miren ustedes cómo está distribuida esas incursiones. Básicamente es en plantas de muralla que vienen hacia el Perú, básicamente contrabando. Esto no es legal, estas importaciones o estos ingresos, y es ahí nosotros creemos que de todas maneras se filtra y la plaga está ingresando. Este es el dato de este año 2024. Y también en Piura, estas incursiones en Piura, tenemos 21 incursiones en Piura, principalmente, como ustedes pueden apreciar, en zona urbana, ¿no? Hasta el año 2022 hemos tenido incursiones también en campo, pero no llegan ni a 10 incursiones, ¿no? Y todas estas incursiones se controlan, como más adelante les voy a explicar, que hay un procedimiento para poder controlar estos brotes o incursiones de diaforina citri, cuando absolutamente todas se controla y hay un procedimiento, como vuelvo a repetir. Mira, ahí quería precisar, la última incursión que hemos tenido, por ejemplo, en Piura, ha sido la semana pasada. Hemos tenido una incursión de HLB y inmediatamente nosotros controlamos. Como decía el expositor anterior, nosotros nos concentramos básicamente en eliminar brotes. Brote que se encuentra, brote que se elimina, y ese es el trabajo que viene haciendo nuestro personal de campo. Del vector. Ojo que las incursiones estamos hablando nada más del vector, para poder aclarar. HLB no hay. También estamos haciendo trampeo, principalmente en campo, como ustedes pueden apreciar en el mapa, en campo. Bueno, ahí los colores es porque tenemos personal que ya sabe qué trampas tiene que evaluar cada 15 días, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es importante, pero es importante mencionar que nosotros en campo, por ejemplo, no hemos tenido prácticamente, estas trampas no han capturado diaforina citri, ¿no? O sea, en campo no, por eso creemos que nuestro sistema está funcionando. En ciudad sí hemos tenido, en zona urbana sí tenemos, pero lo más importante y concreto que podríamos mencionar en este momento es que nuestro país se mantiene libre tanto del HLB como de diaforina citri, ¿no? Cuando un país está libre no significa que no tenga brotes. Sí hay brotes, pero esos brotes se controlan inmediatamente, ¿no? Entonces, nuestro país actualmente es considerado a nivel internacional como un país libre de HLB y de diaforina citri, ¿no? Entonces, tenemos que seguir haciendo este trabajo en forma permanente. Bueno, todos nosotros, no solo el SENASA o POSITO, sino tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Y ya ustedes ven la normativa que estamos tratando de involucrar a los gobiernos regionales, los gobiernos locales y una serie de instituciones más. Como ya les comentaba, también en campo tenemos gente que está observando, está vigilando síntomas de HLB, pero no hemos podido a la fecha encontrar síntomas. Nuestro personal, además de hacer vigilancia, bueno, viene haciendo también capacitación. Es muy importante esto, sensibilizar a la gente, a los productores, para que puedan reportar inmediatamente al SENASA cuando encuentran esta plaga, y además enseñarles cómo debe ser el manejo o el control de esta plaga, principalmente del vector diaforina citri. Con el apoyo de instituciones, de organizaciones internacionales, también la FAO, la CAN y otras organizaciones, hemos hecho simulacros. Los simulacros, como su nombre lo indica, lo que se simula es una aparición del HLB y cómo hacer el control inmediatamente, ¿no? Estos simulacros son muy buenos porque nuestro personal se entrena para poder actuar inmediatamente, haya una incursión, cómo debemos trabajar. A eso se refieren los simulacros, ¿no? Entonces, también tenemos esa. Y un trabajo de difusión, bueno, este es un trabajo conjunto con ProCitrus. Tenemos bastante material de difusión. Con ProCitrus trabajamos en forma conjunta para sacar esta información. También por redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter y otras redes sociales también sacamos siempre este tipo de información. Y también quería mencionar acá los paneles, ¿no? Los paneles informativos. Tenemos
A nivel de Piura y Tumbes, si ustedes deben haber visto algunos paneles relacionados al HIV, el dragón amarillo, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de concientizar, de informar a la población para evitar, pues, o para que nos alerten la presencia de esta plaga, principalmente Diaforina citri, ¿no? Vamos al control rápidamente. Lo que les comenté es todas las acciones de vigilancia y sensibilización, capacitación, difusión que hacemos, como SENASA, conjuntamente con el sector privado, ProCitrus, y ahora, ¿cómo es las acciones de control? Como ya les comentaba, solo hemos detectado el vector, ha habido incursiones de Diaforina citri, zona urbana y un poco en campo, ¿no? Principalmente, pues, como se indica ahí, hemos encontrado más en zona urbana, ¿no? En Murraya principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es las acciones de control? Básicamente es aplicación de insecticidas, ¿no? O sea, cuando se encuentra una incursión de Diaforina citri, lo único que se hace es aplicar insecticidas. En algunos casos también optamos por eliminar la planta hospedante, pero nos hemos dado cuenta que es importante tener estas plantas hospedantes en la zona urbana, ¿no? Porque el riesgo de ingreso de Diaforina citri es por las personas que traen el follaje. Y esas personas no van a campo, normalmente está cerca del cementerio, cerca de los terminales de buses, ¿no? Entonces, es importante que esas plantas se mantengan. A lo mucho lo que hemos hecho es hacer una poda de la área infectada, eliminarla inmediatamente, aplicar un insecticida y después de 10 días regresar a ese mismo lugar, hacer nuevamente la verificación para ver si se ha controlado o sigue el reporte, ¿no? Entonces, ese trabajo es lo que venimos haciendo. Ahí pues, ustedes pueden ver algunas imágenes de la aplicación de insecticidas en plantas donde apareció Diaforina citri. Como ya les comentaba, en algunos casos hacemos cortes de las plantas o las ramas infestadas y también en algún momento hicimos los reemplazos de murrayas porque había mucha murraya por otras plantas ornamentales, ¿no? Sin embargo, también hay personas en la zona urbana, sobre todo, que se niegan, pues, a hacer estas actividades de control, pero siempre ahí nuestro personal está trabajando para poder hacer esta labor. Bueno, ese es un gráfico o un flujo del proceso, se aplica, en algunos casos se toma la decisión de controlar, ¿no? O en ambos casos también se puede podar, aplicar, pero siempre esta es la metodología de trabajo, ¿no? Ya les comentaba que en Piura tenemos a la fecha 18 incursiones y en Tumbes 9 incursiones, ¿no? Este es un dato más actualizado que el anterior, que los mapas que tenía, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos a la fecha. Acciones de cuarentena, como ya les comenté, hay ordenanzas, ordenanzas regionales que también nos permite accionar, y básicamente lo que nosotros venimos haciendo es una coordinación con las autoridades competentes como SUNAT, la Policía Nacional, ¿no? Para hacer estos operativos y detectar, pues, el ingreso ilegal de hospedantes como la murraya, y poder decomisarlas, ¿no? Ustedes pueden ver la foto, el decomiso que se hace normalmente esto básicamente, por ejemplo, en Tumbes, ¿no? Tumbes, también tenemos un puesto de control en Tumbes, que es Carpitas, donde hacemos sí una revisión obligatoria de todo vehículo que viene de Tumbes hacia el sur, y también ahí hay muchos decomisos de productos que no cumplen con la normativa o que son hospedantes de esta, ¿no? También en algunos momentos en Tumbes hemos hecho algunos trabajos con las mismas comunidades, ¿no? Evitar o controlar el ingreso ilegal tanto de frutas, de limón principalmente, sobre todo cuando hay escasez acá en el país, hay presión de contrabando de estos productos y se hace estos trabajos conjuntos, ¿no? Y como ya les comentaba, decomisos de murraya, ¿no? Este es común en el trabajo que nosotros hacemos día a día en nuestro puesto de control y en los operativos, el decomiso de esta planta murraya, que es el principal transmisor de Diaforina citri, ¿no? Del vector de HLV. Algunas consideraciones importantes, si el HLV se presentara en el país, como ya les comenté, tenemos una normativa, hemos hecho simulacros, tenemos que seguir haciendo esos temas, pero sí es importante fortalecer las capacidades de técnicos y profesionales de la cadena citrícola, ¿no? Para poder tomar acción o para que al menos nos avisen a SENASA inmediatamente para tomar acción.
Eso es fundamental, tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Es importante conocer la ubicación de los hospedantes, como ya les comentaba, inclusive tenemos georreferenciado estas plantas de Murraya que están en la zona urbana, sabemos dónde está y siempre estamos vigilando, pero seguramente no solo, esto estamos enfatizando en Piura y Tumbes, ¿no? Pero también lo hacemos en otras regiones, pero todavía este trabajo tiene que continuar. Sensibilizar a la población, a los productores, a los viveristas y todas las personas que están ligadas al sector agrícola es importantísimo para la vigilancia, para la notificación, y SENASA pues seguirá haciendo una vigilancia constante, principalmente con productores, para que tener las alertas rápidas y poder actuar de inmediato, ¿no? Un tema muy importante es el de los viveros. Sé que Procitrus con SENASA también vienen trabajando para ya sacar el reglamento de viveros, ¿no? Es un trabajo que ya está muy avanzado, pero tenemos que tener las condiciones en algún momento, si es que podamos tener HLB en el país, ¿no? Esto también hay que ir pensando, no podemos dejarlo para último momento. Y básicamente en el Perú lo que necesitamos, o lo que venimos trabajando y lo que necesitamos seguir haciendo son las medidas preventivas. Básicamente, control del vector. Creo que ya lo dijo el expositor anterior, creo que es una medida que da resultados y tenemos que seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Básicamente, no ingresar al país, pues, hospedantes, ¿no? O plantas de cítricos, ¿no? Y sobre todo al campo, ¿no? Mucha gente a veces se va de viaje a otro lugar y siempre se lleva una plantita para su huerto, ¿no? Y eso es lo peor que podríamos hacer en estos momentos, sobre todo en esta plaga, ¿no? Bueno, eso quería comentarles y no sé, yo les agradezco la oportunidad que me han brindado para poder mostrarles estos temas y ojalá que podamos seguir colaborando para trabajar en forma conjunta el sector privado con el sector público. Creo que esa es la mejor oportunidad que tenemos para poder evitar el ingreso de esta plaga. Muchísimas gracias.